Retomar un poquito de retraso la mesa redonda número 2. Ante todo, debo disculpar a la presidenta de la mesa, la ilustrísima señora doña Elena Juárez, directora general de Atención al Paciente, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que por razones de agenda, ya que le han cambiado la reunión del Consejo de Administración del SERMAS, llegará únicamente a la conclusión de la mesa. Y bueno, como secretario de la misma, pues voy a dar comienzo a las ponencias, porque si no vamos a acumular todavía más retraso o quitar tiempo a los ponentes para sus intervenciones, que sería probablemente lo más penoso. Bien, la mesa pretendíamos que hablara de algo tan complicado como la relación asistencial que se establece entre un médico y un paciente, o entre un psicólogo y un paciente, cualquier profesional sanitario, y los encuentros y desencuentros desde el punto de vista de los pacientes sobre la satisfacción, la seguridad del paciente y la calidad asistencial. Contamos para ello con un discursor de primera categoría, como don Domingo García Villamizar, psicólogo clínico, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, y con un catedrático de psiquiatría como el profesor Luis de Rivera. Y como ponentes vamos a escuchar primero a la doctora Dolores Crespo, que es doctora en medicina, especialista en psiquiatría, con muchísimos años de ejercicio en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, profesora de la Universidad de Alcalá, excoordinadora de la Oficina Regional de Salud Mental de la Comunidad de Madrid en los años 2008 y 2009. A continuación, tomará la palabra el doctor Enrique Vaca, que es el actual jefe de servicio de psiquiatría de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, reconocidísimo investigador, antiguo compañero y jefe mío, entre otras muchas cosas. A continuación pasará la palabra al doctor Ricardo Campos, que ya le tuvimos ayer para el homenaje al profesor Lobo, que es profesor de la Universidad de Zaragoza, es médico psiquiatra del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Y cerrará la mesa el doctor Francisco Orengo, hablando de un proyecto sobre estrés postraumático a nivel paneuropeo realmente interesante, y es actualmente, aparte de médico psiquiatra, es el presidente de la Sociedad Española de Psicotraumatología. Sin más, vamos a pasar a la primera ponencia. Tiene la palabra la doctora Crespo. Lola, cuando quieras. Buenos días a todos. Quiero hacer un preámbulo a mi intervención porque no sé si había entendido muy bien qué mensaje tenía que hacer, y entonces he elaborado una presentación en base a una revisión longitudinal de lo que es el tema de las instituciones y de la planificación de la asistencia psiquiátrica en nuestras instituciones. El tema que a mí me corresponde es la atención al paciente en salud mental, perspectiva institucional. Para mí la perspectiva institucional se lo voy a expresar de una manera longitudinal, ya que en estos momentos no formo parte de la perspectiva institucional propiamente dicha. En primer lugar, voy a hacer unas consideraciones previas a cualquier planificación en salud mental. En segundo lugar, y muy relacionado con el primero, voy a hablar algo del estigma y la enfermedad mental. Ambos puntos dan lugar a algunos problemas para la planificación. Voy a hacer alguna referencia a antecedentes históricos, porque creo que es importante en este contexto recordar algunas cosas. Y por último voy a hablar muy sucintamente de los planes de salud mental de la Comunidad de Madrid. La psiquiatría, desde esta perspectiva de la planificación, tiene que hacerse desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública, con lo cual ya desde esa perspectiva hay que cambiar el punto de mira que tenemos como clínico. La apertura de la medicina en sí misma, y en particular de la psiquiatría, hacia la población, con una mayor responsabilidad hacia lo que necesita el paciente como persona, ha llevado más allá de la relación individual con cada paciente. Por otro lado, la elevadísima prevalencia de los trastornos psiquiátricos en la población general, que oscilan entre un 25 a un 30%, según diversos estudios, lo coloca entre las prioridades de actuación dentro de la perspectiva de reducción de la prevalencia de las enfermedades en las diversas sociedades. Es decir, que independientemente de lo que se piense los planificadores, el tema de los trastornos psíquicos tiene que tener una prioridad, aunque no sea muy rentable desde el punto de vista social, en cualquier sociedad, no solamente en la española.
el importante menoscabo en la capacidad que tienen los enfermos mentales para desarrollar una vida diaria normal, producida por sus propios trastornos psíquicos, no solamente los transitorios, sino especialmente los gravemente deteriorantes, como en el caso de la psicosis, es otro factor que tiene que darnos prioridad a la hora de la planificación de servicios. Se ha puesto énfasis en la detección precoz de patología grave, yo creo que eso en todas las comunidades autónomas se ha puesto en marcha, y también en el diagnóstico y tratamiento eficaz en la patología menor en asistencia primaria. Creo que esto ha sido uno de los esfuerzos de la mayoría de las comunidades autónomas, que está funcionando con un cierto nivel de eficacia. Pero nos encontramos con otro problema, es el problema de las patologías somáticas. El segundo. Tanto en el tratamiento ambulatorio, es decir, lo que encontramos en primaria, como lo que se encuentra en la especializada o en la hospitalaria, lo que tendría que haber dado lugar a un desarrollo más amplio de la medicina psicosomática y de la psiquiatría de enlace, que parece ambos desarrollos parecen estar parados a finales de los años 90. Disculpad, que es que algo le pasa. Otro tema propio de nuestra sociedad ahora es el gran aumento que tenemos de personas mayores, que también tienen una elevada prevalencia, con un tipo de tratamiento muy distinto a la población general y que pone en evidencia la necesidad del desarrollo de algunos servicios de psicogeriatría. El otro tema que nos ha venido de alguna manera impuesto desde los servicios fundamentalmente de investigación de la Unión Europea y también de las agencias americanas es la importancia de planificar primero las investigaciones y posteriormente los servicios, teniendo en cuenta la perspectiva de género. Hay otro factor, como es la disminución de la tolerancia y del apoyo interpersonal que tienen los enfermos mentales, que forma parte de nuestra sociedad, de tal manera que en los medios rurales esto es menos llamativo, da lugar a algún tipo de conductas que pueden ser consideradas como inadaptadas y ponen muy en riesgo la recuperación de estos enfermos. Y a veces este factor muy difícil de tener en cuenta en la planificación de los servicios, como personas individuales, psiquiatras o psicólogos individuales, tenemos que tenerlo en cuenta. No porque uno tenga una familia bien organizada o cuente con familia, va a tener esta tolerancia o apoyo interpersonal. Otro tema que hemos ido incorporando a lo largo, sobre todo desde finales de los años 90, ha sido la corriente del pensamiento de la bioética, que apelan a la autonomía personal de los pacientes en general y en concreto de los enfermos mentales, y se ha ido introduciendo poco a poco un sistema autonomista del tratar al enfermo mental frente al sistema paternalista propio de las sociedades no democráticas. Otro tema que quizás no hemos tenido muy en consideración es la importancia de una gestión responsable de los recursos que tenemos. Los médicos creemos o tenemos más un concepto de la beneficencia, de que a cualquiera se le puede dar todo, y sin embargo, para que los servicios sean de calidad, para que se mejore globalmente la salud de la población, para progresar científicamente, para la eficiencia y satisfacción de los usuarios, no queda otro remedio que hagamos una gestión responsable de los servicios. Es decir, no podemos dar a unos canapé de caviar y a otros ni tortilla de patatas. Es decir, tenemos que ser nosotros los que hacemos especial hincapié en la gestión responsable de los recursos que tenemos. Otro tema que está influyendo en la planificación es la diferenciación que tenemos entre la psiquiatría basada en la evidencia o la medicina basada en la evidencia y la psiquiatría basada en los valores. Hay que integrar ambas corrientes, no solamente en psiquiatría, sino también en otras ramas de la medicina que quizás lo tienen más separado que lo tenemos en psiquiatría.
Otro tema, eso es unas consideraciones que quería hacer previamente, pero tenemos otro tema que está pesando sobre nosotros de una manera llamativa y que la mayoría de nosotros, desde que Sartorius a mitad de los años 90 impulsó desde la OMS el tema del estigma de la enfermedad mental, se han cambiado muchas cosas, pero sigue, y ahora les diré en qué aspectos sigue todavía actual. Es obvio que los enfermos mentales sufren una discriminación y que eso les influye en su educación, en el trabajo, en la vivienda, creando una estigmatización que compromete su tratamiento y que invita a su aislamiento. Este hecho no queda limitado al enfermo mental. Tiene estigma el enfermo, tiene estigma su familia, tiene estigma los profesionales de la salud mental, tienen estigma los psiquiatras, tienen estigma la psiquiatría como especialidad y tienen estigma los centros que se dedican a la psiquiatría y a la salud mental. Voy a hacer especial hincapié al estigma en la familia y al estigma a la psiquiatría y a los psiquiatras, por no hacer más larga de lo que ya estoy haciendo esta participación. He revisado el último estudio que hay sobre estigma y familia, es un estudio internacional hecho con las familias de los afectados por enfermedades físicas y sufren más los pacientes de los que su familiar tiene una enfermedad psíquica. En España lo ha coordinado Jordi Alonso en Barcelona y está recién publicado en el Psychological Medicine. ¿Qué es lo que aporta? Que analizan el grado en el que el miembro de una familia puede sentirse avergonzado cuando un familiar cercano sufre una adicción al alcohol o a las drogas o sufre un problema de salud mental frente a una enfermedad médica. Este matiz es un poco distinto de los estudios que previamente se estaban haciendo respecto al enfermo. Y concluyen que habría que, en las campañas de antiestigma, incluir también a los familiares como población diana. Yo creo que es un trabajo interesante y merece la pena leerlo. Por otro lado, y también de revisiones de este verano, el Royal College of Psychiatrists ha sacado unos artículos en su última revista en la que dice: los médicos están empezando a elegir menos la especialidad de psiquiatría, de tal manera que tenemos problemas para reclutar médicos en el Reino Unido y en Canadá para que quieran hacer psiquiatría. Por otro lado, los psiquiatras que ya tienen formados tienen menos entusiasmo para formar a los que llegan, con lo cual les está dando bastante problema también intrainstitucional. Ellos consideran que el psiquiatra tiene un mayor estrés que el resto de los médicos y una presión cultural superior a lo que sufren el resto de los especialistas. Por otra parte, los psiquiatras se defienden de alguna manera y los encuentran recluidos en sus unidades, con poco contacto con otros especialistas. Esto fue una de las luchas de los años 70 con Lipowski de introducir, aparte de la psicosomática, los servicios de psiquiatría de interconsulta y enlace. Como sabéis, eso ha habido luego mucha controversia, pensando que eran servicios muy caros, pero sí que dio lugar a que se pudieran hacer unidades de agudos prácticamente en todos los hospitales y unidades de interconsulta dentro de todos los hospitales. Pues ahora parece que incluso en Inglaterra está en retroceso. Hay otro tema cultural que influye y es que todavía se sigue pensando que los psiquiatras están locos, entre comillas. No es un médico normal. Y luego, una cosa que ya es muy antigua es la consideración de que la psiquiatría cuenta con menos evidencias científicas. Hay otro dato y es que los psiquiatras reciben menos salarios médicos, con lo cual en la mayoría de los países se les considera médicos pobres. Han analizado también por qué el estigma de la enfermedad mental repercute en los psiquiatras. Es decir, es como si el estigma que tenemos y el miedo a la locura se contagia a la persona que trata a ellos. Este es un dato muy interesante. Otro tema que han destacado es cómo progresivamente, sobre todo a instancias de la Organización Mundial de la Salud, hemos ido hablando de salud mental, pero no de psiquiatría, y de profesionales de la salud mental, pero no de psiquiatras. Eso, por ejemplo, no pasa en cardiología. Se habla de cardiología y se habla de cardiólogos. En nuestro terreno, pocos estudios hablan de
asistencia psiquiátrica, atención psiquiátrica, los psiquiatras lo camuflan en salud mental y esto es estigma. Y luego está pasando otro tema en estos países, es que la pobre percepción que tiene la población del rol y del papel de psiquiatra está repercutiendo en los estudiantes de medicina. Entonces están haciendo campañas para motivar a los estudiantes de medicina a que se dediquen a hacer la psiquiatría, porque realmente están muy empobrecidos en cuanto al número de psiquiatras y están, como ya conocéis bien, están importando psiquiatras de los países del este o en Canadá, de Inglaterra fundamentalmente. El tercer punto que quería comentarles un poco por encima es la problemática que todo esto trae para la planificación. Hemos dicho que los trastornos mentales suponen uno de los problemas más relevantes en las sociedades modernas, y tanto por su frecuencia como por el coste asociado, ya que aparte del coste del tratamiento médico en sí mismo, tenemos todos los costes sociales que repercuten en estos trastornos. Estamos encontrando cómo, a pesar de los esfuerzos de las distintas comunidades en todos los países, hay una inadecuación de los recursos que tenemos para hacer frente a la totalidad del problema. Inadecuación que origina importantes dificultades para una disponibilidad adecuada y equitativa de tratamiento psiquiátrico para la población, lo que conduce a importantes problemas cuantitativos y cualitativos en su utilización. Probablemente está comprobado que la incidencia de la enfermedad mental guarda mucha relación con la naturaleza de los síntomas psiquiátricos y que determinados factores de tipo social, tales como la automatización, el desarrollo urbano, el estrés originado por el modo de vida, etcétera, influyen en la incidencia. Sin embargo, a pesar de nuestros programas de prevención de salud mental, pocos tenemos que han hecho campañas orientadas a disminuir la incidencia de una manera de prevención en la población general. Hay otro factor, y es que con menos objetividad de lo que pasa en nuestras especialidades, la persona condiciona mucho la demanda asistencial en psiquiatría y pueden modular la respuesta al tratamiento. Esta es una variable que la tenemos también poco en cuenta, y en esto difiere muchísimo de lo que pasa, por ejemplo, con traumatología. No hay manera de establecer unos patrones que puedan ser comunes para un subgrupo de población. Hay otro tema, y es que la precariedad económica que tienen en general los enfermos mentales no les permite la asistencia a la actividad psiquiátrica privada. Y también, como sabéis, las aseguradoras privadas en general, salvo honrosas excepciones, no asumen esta prestación en su totalidad. Con lo cual nos encontramos con un grupo de personas que no pueden acceder a la privada, que no pueden tampoco acceder a las aseguradoras privadas, y que poco a poco los servicios que se prestan desde la institución han ido disminuyendo el impulso que se les dio en la transición. Por eso quería hablarles un poco de los antecedentes históricos. Muchos de los precursores de la psiquiatría ya se preocupaban de esto, de los acontecimientos sociopolíticos, también de la reincorporación del enfermo mental, es decir, que no lo estamos descubriendo nosotros. Eso lo ha dicho Kraepelin, como los factores sociales produce muchísima enfermedad mental, y Bloiler, como decía, que los ingresos tenían que ser muy breves para poder reintegrar a los enfermos. No nos hemos inventado nada en el siglo XX. Incluso en Francia, en la misma época, Augusto Magui también dice que la inmigración y la industrialización está dando lugar a cambios importantes en la prevalencia de los trastornos psíquicos. El Instituto de Psiquiatría de Londres, a finales del siglo pasado, hizo un esfuerzo enorme por recoger todo este tipo de factores en lo que se llama en algunos sitios la psiquiatría social, junto con Hafner, y el doctor Sartorius lo impulsó desde la Oficina de Salud Mental. ¿Y qué pasó en España? En España tampoco es nuevo, ya en el año 26 se crea la Higiene Española de Salud Mental, precisamente teniendo en cuenta que lo lidera Manuel Sacristán, pero hay más gente que ha influido hace años: el Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica,
La Ley General de Sanidad de los años 80 y también el documento de la Comisión para la Reforma de la Psiquiatría, que conocéis que se hizo en la transición. Y tenemos la primera versión de cambiar el modelo paternalista por un modelo más autonomista, que lo hizo Montoya en la Diputación Provincial de Oviedo, que los que seáis más mayores recordaréis los conflictos que creó tanto en los sectores más conservadores como en los sectores más progresistas, entre comillas, el que desinstitucionalizara progresivamente el hospital psiquiátrico y que empezara con los primeros residentes de psiquiatría. Luego se hizo una coordinadora psiquiátrica que ha tenido también mucho impacto, pero que siguió el modelo de Franco Basaglia, con lo cual nos dio otro viraje que hemos estado sufriendo en la organización de los servicios. Hubo un texto muy interesante de las alternativas a la asistencia psiquiátrica que motivó muchos cambios en el comienzo de la transición, y hubo como 3 personas que dieron algunos impulsos distintos, como fue Serigó, como secretario general de Asistencia Psiquiátrica, José Luis Martí Tusqué en Cataluña y el profesor Soria en Navarra, cuando hace un esfuerzo por introducir la psiquiatría en la medicina y forma unidades distintas, etcétera. Es de destacar, dentro de la planificación de la asistencia psiquiátrica, la primera que se organiza es en Navarra. Navarra tenía autonomía, tenía fueros, tenía dinero, y hace el primer plan de asistencia sanitaria de Navarra, liderado por Madoz y Muñoz, y lo copia Madrid, creando lo que fue el Instituto de Salud Mental en Madrid, donde los líderes fueron el doctor Calvé, Pedro Enrique Muñoz y Vaca. Y de ahí, después de unos años de funcionamiento, en Madrid en concreto, pasamos a el segundo plan de salud mental, primero en la primera etapa, del año 2003-2008, que realmente ha consolidado el modelo asistencial en salud mental en la Comunidad de Madrid. Lo lideró Paco Ferre con algunos colaboradores, pero realmente con maestría, y en esos años realmente el desarrollo que tuvo la atención psiquiátrica y algunos factores de prevención de salud mental fue importante en nuestra comunidad. De ahí se pasó al Plan Estratégico de Salud Mental para hasta el año que viene de la Comunidad de Madrid, liderado por la Dirección General de Hospitales, que yo creo que tiene interés porque asumió un modelo en el cual se añadía alguna otra cosa, como es la seguridad del paciente, la excelencia y gestión eficiente. Es decir, eso es lo que aporta respecto al modelo anterior. Se basa en algunos principios fundamentales: rechazo a la estigmatización y a la discriminación de las personas que padecen enfermedades mentales, humanización de la asistencia, seguridad del paciente, integración de la salud mental dentro del conjunto de las prestaciones especializadas, los equipos multidisciplinares, estructurados también de una forma interdisciplinar, organización en unidades asistenciales, coordinación con salud mental, con atención primaria de una manera protocolizada, y luego desarrolla algunos programas específicos, como es la salud mental infantil separada del resto, algunos programas ampliamente desarrollados, como ha sido el de los trastornos de la conducta alimentaria, los de la personalidad, los de los enfermos mentales sin hogar, el autismo, el de las personas sordas, discapacitados intelectuales, víctimas de violencia de género y menores en riesgo psíquico por maltrato, que realmente en algunos de ellos la Comunidad de Madrid ha sido pionero y lo tiene organizado con una alta consideración por la población y también de alta calidad. Y el apoyo a los familiares y la lucha contra el estigma en este plan son fundamentales para conseguir la rehabilitación en la sociedad, sobre todo con pacientes con enfermedad mental grave. Hay un hecho también que en Madrid ha tenido importancia, que ha sido la entrada en vigor de la libre elección de médico especialista. Ha reforzado el vínculo terapéutico en todas las especialidades y también en psiquiatría. Tiene en cuenta las particularidades de la persona enferma, su entorno, su familia, sus valores, sus gustos. Preserva la continuidad de cuidados de los enfermos mentales, garantizándolos el acceso a los recursos de atención sanitaria. Es decir, ha sido una aportación interesante.
Y creo que con esto termino. Muchas gracias por su atención. Espero no haberme pasado el tiempo. Para seguir contemplando un poco, desde la perspectiva institucional vamos a bajar un poco a la perspectiva de la asistencia diaria, con un esfuerzo estadístico descriptivo monumental, calificable como tal. El doctor Enrique Vaca nos va a hacer una presentación de lo que ha sido esa realidad asistencial en los distintos dispositivos en la salud mental de la Comunidad de Madrid en las últimas 3 décadas. Enrique, cuando quieras. Muchas gracias, Carlos. Bueno, voy a hacer un esfuerzo, no sé si se me oye bien. Estoy con la garganta un poco fastidiada, a ver si consigo. Bueno, lo primero es, como representante del Servicio de Psiquiatría, quería agradecer a la sociedad pues, que nos haya elegido la Fundación Jiménez Díaz para organizar esta maravillosa reunión. Y, como ha dicho Carlos, pues yo voy a intentar darle un poco ¿cómo diría yo?, de marco a lo que ha sido la asistencia psiquiátrica en los últimos 30 años, ¿no? Un poco centrándonos en el tema de la mesa, que son las relaciones entre los psiquiatras, los psicólogos y los pacientes. Entonces, lo que vamos a hacer es un poco ver cómo es el modelo y cómo este modelo ha evolucionado a lo largo de los 30 años y qué características tienen los pacientes que han atendido psiquiatras y psicólogos en estos años. Para centrar la discusión, pues aquí saco un párrafo de la Estrategia de Salud Mental del año 2006, que consolida, después de la maravillosa introducción que ha hecho Lola, pues creo que lo resume muy bien, ¿no? Es decir, cómo se ha apostado desde España, desde las distintas comunidades, por el modelo comunitario y cómo ha integrado el modelo comunitario también a distintos profesionales. En cuanto a la discusión, pues a mí me gustaría que quedase luego para la mesa, pues un poco cómo ha ido evolucionando la demanda de los pacientes que acuden a los centros de salud mental. También un poco el tema de la evolución del tratamiento, cómo se ha ido incorporando la relación entre la psicoterapia y la farmacoterapia en el quehacer cotidiano de los psiquiatras. Y luego también otro tema, que es un poco la diferencia que puede haber entre los pacientes que están atendidos por un solo profesional o los que se combinan varios profesionales en su atención. Un poco poniéndole cifras a lo que decía Lola, pues claramente las enfermedades mentales, las enfermedades del sistema nervioso central son ahora mismo un problema de primera magnitud para Europa, ¿no? Es ahora mismo las enfermedades del cerebro cuestan a la Unión Europea mucho más que las enfermedades, que el cáncer, que las enfermedades cardiovasculares y que la diabetes, todo junto. Es decir, suponen un gasto cercano pues, a 800 billones de euros y puesto en dólares, que queda todavía más impresionante, a $1 trillón. Como se ve también, no se puede leer a lo mejor bien del artículo, esto está sacado de un artículo en Nature, prácticamente el 40% de los costes de estas enfermedades tiene que ver con costes indirectos, ¿no? Sobre todo lo referente a los años laborales perdidos. En el modelo asistencial he sacado algunos datos del Plan Estratégico de Salud Mental que ha nombrado Lola, y lo referente a lo que me voy a centrar yo, ¿no? En primer lugar, pues, como también ha dicho Lola, la atención del paciente es una atención integral basada en el modelo biopsicosocial. Tiene un carácter global y, por tanto, implica la coordinación de otros recursos y de otros profesionales, y además se desarrolla por equipos multidisciplinares estructurados de forma interdisciplinar, que eso vamos a ver hasta qué punto se ha llevado a cabo, ¿no? Un poco también sacado del mismo plan estratégico, como por supuesto todo esto lo conocemos todos sobradamente, pero está bien ponerlo de vez en cuando. Vemos que el eje de toda la coordinación de los recursos sanitarios y los recursos sociales y de drogas es el centro de salud mental, ¿no? Que de alguna manera es el centro del sistema y lo que gestiona todos los recursos que los pacientes van a necesitar. Un poco para hacernos una idea de qué profesionales y qué carga de trabajo tienen, pongo también
sacado de la memoria del plan estratégico un estudio de 9 centros de salud mental en el 2007, en el cual se pone la actividad de los distintos profesionales, ¿no? La actividad total es de 170, en estos 9 centros de salud mental en un año son 171.000 actos. Vemos que apenas un 5% tienen que ver con el trabajo social y que prácticamente el 60% tienen que ver con médico psiquiatra. Vemos también que por profesionales la actividad del médico psiquiatra pues ve bastante más pacientes que el resto de los profesionales. Otra de las cosas que también es interesante es el marco legal que regula las profesiones sanitarias. Y en este sentido voy a hacer referencia a las dos últimas órdenes, que son los programas de formación de las especialidades de enfermero especialista en salud mental, de psicólogo y de psiquiatra. Son prácticamente los dos últimos están muy renovados, son de hace 3-4 años, y el otro pues cuenta ya desde hace 10 años. Y es importante porque estos programas realmente al final vertebran lo que es la profesión. Cuando vemos las diferencias formativas entre los psiquiatras y los psicólogos, vemos que prácticamente los dos programas son simétricos. Aquí he puesto con una flecha los distintos apartados que tienen, y como vemos prácticamente el programa de psicología y el programa de psiquiatría, salvo en lo referente a las rotaciones más médicas, como pueden ser la neurología, la medicina interna, prácticamente se solapan. Dicho esto, y con esta breve introducción, voy a pasar a exponer los datos que ha hecho Carlos. Estos datos se basan en el registro acumulativo de casos de la Comunidad de Madrid, y tenemos acceso a ellos por una colaboración que establecimos pues, en el año 2000, creo recordar que fue en el año 2006, con el entonces director de la oficina regional, que era el doctor Paco Ferro. Y nos han permitido a lo largo de estos años ir explotando regularmente esta base de datos. Esta base de datos está activa prácticamente de final de los años 70 hasta el año 2009-2010, en que se empezaron a utilizar las historias clínicas electrónicas. Nosotros realmente hemos estudiado en esta presentación desde el año 80 hasta el año 2008 incluido, o sea, 29 años, ¿no? Esto supone que en estos 29 años se han registrado unos 723.000 personas en estas bases de datos, y lo cual supone aproximadamente unos 10 millones de asistencias. Como filtro para esta base de datos consideramos los pacientes que tenían al menos una evaluación por psiquiatra y psicólogo y al menos 3 consultas para tener y un diagnóstico registrado. Cuando hacemos esto, vemos que pasamos de 723.000 pacientes a 374.000, lo cual significa que hay una avalancha de consultas que apenas van a durar 1 o 2 consultas en la asistencia, en los centros de salud mental. Y supone también pasar de 10 millones de actos médicos a 9 millones de actos médicos. ¿Por qué hemos puesto estos criterios? Fundamentalmente porque nos interesan pacientes que fuesen, primero, que estuviesen bien diagnosticados, segundo, que evidentemente los profesionales de referencia fuesen psiquiatras y psicólogos, y que luego tuviesen por lo menos un seguimiento mínimo que nos permitiese evaluar bien al paciente. Lo hemos establecido en 3 consultas, que es más o menos los criterios que otros estudios hechos en nuestro medio mantienen. El procedimiento diagnóstico, como saben ustedes, en estos años pues ha habido varias clasificaciones, y lo que hemos hecho es ajustar todos los diagnósticos a la clasificación CIE-10. ¿Qué fortalezas tiene este estudio? Pues en primer lugar el tamaño muestral, que como ven realmente es una muestra que cubre el 85% de los distritos de la Comunidad de Madrid. Es decir, hay un Leganés y algún otro distrito no estaban incorporados en el registro acumulativo de casos, pero prácticamente es un registro universal de la actividad que se ha hecho en la Comunidad de Madrid. Refleja además la práctica de los últimos 30 años, que son los años en los que el modelo realmente se ha puesto en marcha y se ha consolidado. Otra de las cosas que tiene buena es que los especialistas a priori no sabían que esto se iba a realizar. Esto era un registro que se obtenía fundamentalmente con fines administrativos, y este tipo de explotación pues no estaba contemplada, con lo cual no hay un sesgo en ese sentido.
Y por otro lado, también la otra gran ventaja que tiene es que permite el estudio longitudinal, puesto que cada vez que los pacientes acudían al centro de salud mental, el profesional que los atendía rellenaba este pequeño registro. ¿Problemas que tiene? Pues evidentemente los diagnósticos no son diagnósticos estructurados, son diagnósticos que se basan en la impresión clínica y puede haber sus problemas. Y de hecho hemos publicado algún artículo poniendo de manifiesto que en algunos diagnósticos pues la fiabilidad no era demasiado buena, en otros, como en la esquizofrenia, era excelente. Los datos sociodemográficos solo se recogían la primera vez, lo cual pues en seguimientos largos pues da una cierta pobreza. Y también hay algunas veces pues que en algunas visitas faltan los diagnósticos, aproximadamente en un 10%, que para un registro de esta magnitud tampoco es que sea una cosa muy grave. La población que se atienden pues es muy parecida a la población general. Llama la atención quizás el exceso de... Estos son los niños y estas son las niñas, pues quizás el exceso de niños como consulta, ¿no? Y quizás luego, como es esperable, pues hay una mayor presencia de mujeres en la edad adulta en la población. Insisto, esta es la población que se ha atendido en los centros de salud mental en estos 60 años. En cuanto a la actividad que se ha realizado, vemos que los psiquiatras realizaron aproximadamente 220.000 consultas, atendieron a 220.000 pacientes. Los psicólogos atendieron aproximadamente a 85.000 pacientes y ha habido 70.000 pacientes que se han atendido por los dos tipos de profesionales. Luego me interesa quizás más esta parte de aquí, que es el porcentaje de pacientes, y vemos que aproximadamente los psiquiatras ven el 58%, atienden el 58% de los pacientes. Como he dicho antes, prácticamente el 60%. Esto es muy compatible con la cata que en el 2007 se hacía de los centros de salud mental. Y los psicólogos atienden pues aproximadamente a un 20% y el seguimiento combinado es de un 20% también. Esta es una diapositiva en la cual se pone la evolución de los diagnósticos, de la frecuencia de diagnósticos a lo largo de los años. Empezamos en el quinquenio del año 85 al año 1989 y terminamos en el quinquenio del 2005 al 2009. Como vemos, inicialmente los psicólogos, y es algo mantenido, sobre todo se ocupaban de trastornos de la infancia. Esto es una cosa que llama la atención, pero vamos, es hasta ciertamente explicable. Los niños en general han preferido ser atendidos por psicólogos y la población infantil, ya lo veremos, fundamentalmente se atiende por psicólogos, o inicialmente se atendía por psicólogos. Lo que sí que vemos es que en el año 85 los trastornos de adaptación suponían apenas un 12% de las consultas de los psicólogos y han ido creciendo de una forma tremenda a lo largo de estos últimos 30 años, hasta constituir prácticamente el 30% de la actividad de los psicólogos. Otros trastornos de ansiedad son mayoritarios también, pero se mantienen en torno al 5 o 10%. Cuando vemos la actividad de los psiquiatras, lógicamente los trastornos, la esquizofrenia y los trastornos afectivos mayores es la base del trabajo, lo cual es lógico, pero lo que nos llama la atención también poderosamente es cómo los trastornos de adaptación pasan de ser la tercera parte, un 12%, y el tercer trastorno en los años 80, finales de los años 80, a ser la primera causa a ser el primer objetivo de tratamiento de los psiquiatras en los años 2005 al 2009, prácticamente suponiendo un 22% de la actividad. Esto también supone pues, un poco la percepción que tiene la población de la enfermedad mental, de los servicios, la accesibilidad de los servicios y un poco el modelo y un poquito también supone cómo el modelo se va adaptando a los requerimientos de la sociedad. Cuando vemos la combinación entre psicólogos y psiquiatras, lo que vemos es que fundamentalmente se mantiene el patrón de atención de los psiquiatras. Es decir, que realmente lo que se hacen es que sobre la actividad de los psiquiatras se incorporan a los psicólogos. Cuando vemos los diagnósticos por profesionales, esto
llama la atención también y un poco también corresponde a lo que habíamos visto de la formación. Vemos que prácticamente la frecuencia de los distintos diagnósticos son muy parecidas en los distintos profesionales. Aquí en la línea azul están los psiquiatras. Vemos que los trastornos adaptativos es la mayor carga de trabajo ahora. La segunda parte, como habíamos dicho, son los trastornos. Aquí están los... Perdón, lo estoy diciendo mal, es la roja los psiquiatras. En la segunda parte son los trastornos afectivos mayores y la esquizofrenia, que lo vemos aquí. Y luego también es importante también, y esto es una trayectoria de los últimos años, el aumento de los trastornos de personalidad. Cuando vemos la atención de los psicólogos, que es la roja, vemos cómo es muy parecida a los psiquiatras, y las grandes diferencias están tanto en los trastornos infantiles, aquí, como hemos dicho antes, donde los psicólogos ven prácticamente 4 veces lo que los ven los psiquiatras. Y luego la otra gran diferencia es en esquizofrenia, donde prácticamente los psicólogos, como es de esperar, no ven ningún paciente. Ven muy poquitos esquizofrénicos ellos solos, pero curiosamente sí que lo ven. Esto cuando se ha visto más en concreto, pues correspondían, entre otras cosas, por ejemplo, a una persona de la red que tenía la doble titulación, que era médico y era psicólogo, que estaba contratado como psicólogo, y algunos pacientes que ven desde atención primaria y psicología. Esto es lo que explica que haya algún psicólogo que sea el único profesional en los centros de salud mental que atiende a esquizofrenia. Otro tema interesante era cómo la relación entre psicoterapia y psicofarmacología en la actividad de los psiquiatras. Aquí vemos en rojo la actividad de los psicólogos, que como podemos esperar en la mayoría de las visitas, pues utilizan psicoterapia, lo cual pues es absolutamente lógico y no tiene mayor comentario. Lo que sí que llama la atención es la trayectoria que hace el uso de psicoterapia individual como única forma de tratamiento en los psiquiatras. Vemos que en los años 90 suponía un 20% de la actividad de los psiquiatras y cómo ha ido disminuyendo hasta un 15%. Paralelamente, los psiquiatras han ido aumentando la combinación entre psicoterapia y psicofarmacología, porque también si vemos la psicofarmacología sola, que es la línea azul, ha pasado de un 30%, tuvo una época en los años 90, finales de los años 90, que se acercó al 35% y ahora mismo está en un 25%. Sin embargo, la combinación entre psicoterapia y psicofarmacología pues supone para los psiquiatras más o menos el 55% de su actividad. Otra de las cosas, y este es un ejemplo nada más, pero hay muchos, es la evolución que han tenido en la prevalencia administrativa de ciertos trastornos, en la incidencia administrativa. Este es en concreto el trastorno por déficit de atención, y vemos como del año 92 al año 2006 ha ido aumentando. En lo que se supone el monto total de la actividad de los psiquiatras infantiles ha pasado de un 5% en estos años a prácticamente un 70%. Es decir, como este diagnóstico se ha incrementado tanto en incidencia como en porcentaje, en peso, en la actividad diaria de los psiquiatras. Un poco a modo de resumen, vemos que hay diferencias asistenciales en función del diagnóstico entre psicólogos y psiquiatras, sobre todo en lo referente a esquizofrenia y trastornos graves del humor. En lo que se refiere a trastornos de ansiedad son muy parecidas, y en lo que se refiere también a niños es más importante la actividad de los psicólogos. También vemos que hay un 17% de los pacientes que reciben tratamiento combinado. Y en cuanto a la duración del seguimiento, vemos que los tratamientos que se hacen psiquiatras y psicólogos son a menudo mucho más largos y requieren un mayor número de consultas, lo cual puede indicar, lógicamente, que son pacientes más graves, más crónicos y probablemente más irreversibles. Los psicólogos se caracterizan por unos tratamientos más cortos y menor número de consultas, que también puede estar relacionado con un mayor número de población infantil. En cuanto a las diferencias asistenciales por género, pues esto también es algo conocido, pues es más frecuente en mujeres depresión y ansiedad, y más frecuente en hombres esquizofrenia y abuso de alcohol. Lo que sí quiero subrayar antes de terminar es que la relevancia de los trastornos adaptativos,
que suponen un 30% de los diagnósticos tanto asignados a psiquiatras como psicólogos, lo cual pues es algo para reflexionar. Y me permito esta pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto pues estamos psicologizando, medicalizando la angustia de los incidentes cotidianos de la vida normal? Eso es algo para reflexionar. Como conclusiones, me permito subrayar pues, que los pacientes atendidos por ambos profesionales realizan seguimientos más largos y con mayor número de consultas, con una media de 6 años y 40 consultas respectivamente. Los pacientes atendidos por psicólogos tienen un menor número de consultas y son más cortos, insisto, puede ser debido a que atienden a un mayor número de niños. Los diagnósticos más frecuentes atendidos por psicólogos y por psiquiatras son diferentes en cuanto a trastornos afectivos mayores, esquizofrenia y trastornos infantiles, y son muy similares en los restos. En las últimas 2 décadas hemos asistido a un aumento significativo de la reacción por estrés y trastornos de adaptación. En la cartera de los psiquiatras ha disminuido el tamaño de la esquizofrenia un poco. Y también lo que sí que hemos visto es un poco el cambio de las pautas de psicoterapia y en la integración de la psicoterapia y la psicofarmacología en el quehacer de los profesionales de la psiquiatría. Por último, pues me permito también introducir como pregunta para el debate, pues hasta qué punto tenemos modas de diagnósticos, necesidades de población y hasta qué punto esto se traduce también en la asistencia que se realiza. Para finalizar, pues agradecer a mi equipo su ayuda para realizar este trabajo, y pues parte de este trabajo se ha publicado ya y ha dado lugar a 4 tesis doctorales. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Vaca, Enrique. A continuación tiene la palabra el doctor Ricardo Campos, del Hospital Clínico Universitario Lozano Oblesa de Zaragoza y profesor titular de la Universidad de Zaragoza. Adelante, Ricardo. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores del Congreso por contar conmigo, especialmente a Carlos y también a Carlos José de Mingote, que me llamaron hace ya unos meses y me dijeron, me invitaron a poder hablar de algún aspecto que yo estuviera en ese momento interesado. Y efectivamente mi respuesta fue de aceptar la invitación y dar las gracias, y en ese momento de decirles que lo que más me estaba ocupando y preocupando no era tanto el estrés, como luego se ha traducido en el título de la ponencia, sino el efecto Bolonia sobre la docencia de psiquiatría, de la cual, junto con profesores titulares y catedráticos, soy responsable en la parte de las prácticas de psiquiatría. Los objetivos de esta puesta en común, por tanto, es describir proyectos de mejora de la calidad docente y centrarnos o basarnos un poquito en la filosofía de la enseñanza, que es una enseñanza para médicos generales, que es una enseñanza empleando diferentes perspectivas, y eso será un poquito la primera parte introductoria. También documentar algunos resultados de la investigación sobre la satisfacción de alumnos de licenciatura con la asignatura de psiquiatría en los últimos 5 años, y ya centrándonos en la parte media y final de mi intervención, o la puesta en común, sería señalar la influencia del Plan Bolonia y su estrés añadido a que durante 2 años hemos impartido la docencia práctica y teórica a los alumnos tanto de Bolonia, del grado de Bolonia, como de licenciatura, y la posible influencia sobre los resultados académicos o sobre algunos aspectos que nos puede indicar. Bien, se plantea la enseñanza de la psiquiatría como una rama de la medicina de personas que aparecen con síntomas psíquicos o con su expresión somática, sea como sea
los adjetivos que pongamos, que incluya síntomas psíquicos que se deban a enfermedades somáticas. Ayer nos habló el profesor Urbena sobre esto y también Germán Berrios, etcétera, sobre las fenocopias. Una psiquiatría que pueda contribuir a la etiología psíquica de las enfermedades somáticas, y ahí aparece de nuevo el concepto de medicina psicosomática y fundamentalmente de medicina integral. Y una psiquiatría también en colaboración con otros profesionales de salud mental, es decir, un equipo multidisciplinar, y también con equipos médicos. Eso es lo que inspira, junto con una enseñanza que sea teórica, pero fundamentalmente con aspectos muy prácticos, con un quehacer, que se base en lo científico, pero que no deje de la mano la parte humana y la parte de aliviar, de estabilizar, y en la medida de lo posible de mejorar los síntomas de los pacientes, ¿no? Hay un énfasis fundamental de la especialidad para el médico general, y ese es el foco de nuestra docencia, sobre todo en atención primaria, pero también en el hospital general y también en la red de salud mental. Esos son ejemplos de estudios europeos donde hemos intervenido durante mucho tiempo. Yo en este estudio ya como residente con Lola Crespo, me acuerdo de coordinadora de española en un grupo que lo que venía a decir es que este es un área dentro de la psiquiatría donde no se daba la suficiente peso en las organizaciones asistenciales, ¿no? Y también sí, con el foco no solo del Hospital General, sino también de servicios ambulatorios, unidades de salud mental, consultas externas, con programas de enlace fundamentalmente con atención primaria y también con un énfasis a los estudiantes de medicina y futuros médicos, ¿no?, sobre la cuestión de las urgencias psiquiátricas. Bien, eso sería también nuestro foco de atención o de enseñanza y de práctica, que es no solo una psiquiatría de interconsulta, sino fundamentalmente una psiquiatría de enlace en lo que significa estar en la medida de lo posible y de acuerdo a nuestras limitaciones integrados en una colaboración permanente con diferentes equipos. Esto no se puede generalizar a todos los equipos médico-quirúrgicos, pero sí que en la medida de lo posible estrechar los puentes que nos permitan una colaboración estrecha y no solo la de ir en una suerte de brigada apaga incendios, consulta.